Dios le bendiga, nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Vamos a estar hablando acerca de la respuesta decisiva ante las decadencias de la vida. La decadencia en la vida es una debilidad para enfrentar las diferentes circunstancias que nos desafían. Nos lleva a ya sea enfrentar o abandonar estas circunstancias y se ven como gigantes que nos van a aplastar. La debilidad o decadencia es como un virus mortal que si no se atiende nos va a postrar en cama, nos va a deteriorar, nos va a quitar la vitalidad y la fortaleza y muchas veces también va a hacer que tengamos una mala relación con los demás que nos rodean, ¿verdad? Para enfrentar nosotros esas adversidades, bueno, es importante tener una respuesta. ¿Qué hacer ante aquellas cosas que nos debilitan y nos deterioran en la vida? En la historia del hijo pródigo podemos ver un caso donde se tiene un punto máximo aquí de la respuesta, ¿verdad? Y también podemos ver la naturaleza del problema. Bueno, vamos a ver la historia, vamos a ver el proceso de esta situación. Lucas capítulo 15 versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. En el contexto, estos hijos fueron criados en una familia patriarcal, en donde daban gran énfasis, gran importancia al honor y a la vergüenza, al valor y a la honra y a la deshonra. Fueron educados con buenos principios, con valores, estos 2 hijos al igual. En el versículo 17 de este capítulo 15 dice: volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Bueno, esto habla de una época que disfrutó de abundancia en la casa del padre. Conocía lo que era gozar con el padre, ¿verdad? Él había estado en la cumbre, había estado disfrutando, gozando, pero empezó la decadencia, ¿verdad? No solo en la decadencia se ve cómo la espiral aquella lleva a una persona, ¿verdad?, a distorsionar toda su vida. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué esa decadencia en no querer estar más con el padre? O sea, no solo hay que ver los síntomas, sino las causas que debilitan para no seguir en casa. El hijo no quería los valores, no quería el cuidado ni la autoridad del padre, que era lo que había pasado. Vamos al versículo 12 al 14, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, aquí empieza a tener dificultad, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, la raíz de esto es que él perdió la relación con el padre. No le gustó la autoridad del padre, cuestionaba las órdenes de su padre, no quería su autoridad. Se va a una provincia apartada, lejana, como diciendo, entre más lejos esté del viejo, mucho mejor. Esto inicia con una falta de respeto. Ve al padre solo como una fuente de beneficios. Pidió la herencia antes de que su padre muriera. ¿Qué le está diciendo? Dame lo que es mío. Tú para mí es como si ya estuvieras muerto. Dámelo ya. O sea, le está pidiendo su herencia. La decadencia, el debilitamiento no es de la noche a la mañana. Inicia hasta deteriorar la fe y el alejamiento del padre si no se atiende. Seguirá creciendo. Un huerto descuidado no estará tan lleno de maleza y cizaña como un corazón descuidado que se llenará de pensamientos vanos, de pasiones exaltadas, embotadas, esas pasiones exorbitantes, de cosas que Dios aborrece. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tiene debilidad? ¿Tiene decadencia? ¿Estamos alejados del Padre? En esta condición nada tiene sentido. Cuando se tiene esa decadencia, ese debilitamiento, nada tiene sentido. No se puede buscar a Dios, hay debilidad, hay decadencia. Se va el vigor físico, el entusiasmo por buscar a Dios, mantener y obedecer esa relación con el Padre. Necesitamos reconocer que nosotros somos la causa de nuestra debilidad, de nuestra frialdad. Vamos a leer en Lucas 15, versículo 25-31, dice: y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo el padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué promesa, ¿verdad? Qué promesa tan gloriosa. Todo es tuyo. Has estado siempre aquí. La debilidad decadente tiene una percepción de la verdad. Todo lo cree, lo que conoce, ¿verdad? Pero
tiene ausencia de gozo y deleite espiritual. Este otro hijo estaba decadente también. Tiene luz en su mente, pero su corazón está perdido, sin gozo. Se debilita este muchacho, se seca por ese decaimiento también. Él que era lo que él veía en el padre, solamente beneficios, solamente bienes, ¿verdad? Estaba con él, pero no tenía esa convivencia, no tenía esa relación. No estaba en la gracia y la justicia de Dios. O sea, él puede conocer de la gracia y la justicia, pero no los puede disfrutar. No se puede gozar en las revelaciones de la palabra. No goza estar en una reunión, en un culto, ni la comunión con los demás creyentes. Está presente, pero su corazón no se involucra en la alabanza. No canta, no levanta sus manos, no da expresiones de júbilo, de gratitud, de adoración. No tiene deleite en Dios, ni en su verdad revelada. Hay mucha desmotivación. Esa era la condición del hermano mayor. Los dos tenían una debilidad, un decaimiento, ¿verdad? ¿Cuál era la razón principal? Su relación con el padre se había roto. Habían perdido el respeto, el deseo de estar bajo la cobertura, la autoridad. Sabían que había grandes beneficios, cobertura, pero ellos habían roto una relación con el padre. ¿Cuál es la confrontación con la realidad de la historia? Bueno, se decide por un suicidio espiritual, abandonarse a la situación, o se decide regresar a la comunión y al cuidado y la autoridad del padre. Son dos opciones: o se abandona y se echa a rodar, o decide empezar a luchar y a buscar. En Lucas 15, 18, 20, el hijo mayor no regresó, el hijo mayor no volvió a esa comunión. No dice aquí esta escritura. Solamente el hijo menor dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Necesitamos reconocer nuestra desobediencia en la relación con nuestro Padre, con Dios. En Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo se produce el deseo de buscar y alabar a Dios? Tenemos que reconocer que nuestra vida espiritual es débil. Tenemos que reconocer que todo este tiempo de pandemia para muchos se ha bajado la guardia, y que lejos de regresar con un entusiasmo, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hemos entrado en un decaimiento, en una debilidad. Ya no tenemos el gozo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de la comunión con los demás. Ya no está el gozo, ¿verdad?, de ir a su presencia, de orar, de alabar, de adorar. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupémonos de nuestra salvación. Él tiene grandes bendiciones para nosotros. El no volvernos a Dios y manifestar nosotros nuestra frialdad hacia Él, hacia su obra, hacia los demás, nos lleva a perder el gozo, la alegría de su presencia, nos seca y nos debilita. En el Salmo 32, versículo 3-5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Qué tremendo es esto. El hecho de no confesar y de no reconocer nuestra condición nos va secando. Tenemos que aceptar y tenemos que reconocer que nuestra relación con Dios y nuestra vida devocional no es lo que es el resultado de una vida sana de comunión con Dios. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es importante reconocer nuestra condición, confesar y aceptar que hemos descuidado, hemos sido tibios, fríos, apáticos en nuestra relación con Dios y su obra. Necesitamos atender y confesar las cosas, ¿sí?, que hay ahí, las causas de nuestro decaimiento, debilidad, nuestros problemas, ¿verdad?, de aceptar la soberanía de Dios en las situaciones que nos vienen. Hay una falta de fe ante problemas familiares, de salud, pérdidas de seres que amamos, necesidades diversas. La palabra no se asimila ante las realidades que son muy, muy dolorosas. Así es que es muy importante, ¿verdad?, que atendamos. Hay un decaimiento. No atendemos bien a Dios ni su obra. Hay cosas que nos restan por hacer todavía. Tenemos que hacerlas. Esto es muy importante, ¿verdad?, que lo consideremos seriamente. Cuando hay decaimiento, tal parece que Dios no escucha nuestras oraciones, como que los propósitos se van. Versículo 14 al 16 de Lucas 15 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Decidió entonces él regresar a la casa de su padre, al cuidado, a la protección, a sus brazos amorosos, a la restitución de su herencia, a volver a estar bajo la cobertura de su autoridad. Así es que es muy importante que atendamos las causas y cómo enfrentar, ¿verdad?, la situación. Tenemos que volvernos a Dios. El mejor lugar para tener paz y gozo ante las crisis que debilitan y traen decadencia es con el Padre. Versículo 21-24 de Lucas 15 dice: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El mejor lugar es con Dios. Podemos volver a experimentar el gozo de su amor y su presencia. En el Antiguo Testamento, Dios limpiaba y purificaba y consagraba todos los utensilios que tenían que ser usados para su gloria. Había agua, había aceite, había sangre, ¿verdad?, de los sacrificios, pero había fuego también para purificar. Dios hoy nos purifica, nos limpia, si nos perdona, que usa su sangre. En 1 Juan 1:6-9 dice: si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado nos limpia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos limpia, no solo nos purifica, nos lava, sino que también nos da su espíritu para mantenernos en esa relación. Así podemos vencer en todas situaciones, servir en su obra, nos empodera para servir, nos empodera para llevar esa comunión continua con Él, ¿verdad? Nos consagra, no solamente nos limpia, si nada más nos limpiara, pero no nos empoderara para poder caminar con Él y servir, entonces esto sería una injusticia de parte de Dios. Pero podemos gozar de la gracia y de la justicia de Dios, sí, a través de su palabra, a través de su espíritu y una relación con Él. Salmo 32:1-2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una felicidad restaurar la comunión con Dios y recibir perdón. Es bienaventurado, ¿verdad? Si nos refugiamos en Dios, en todo tiempo Él nos dará nuevas fuerzas, nos volverá el gozo de la salvación, tendremos su presencia. En Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Podemos esperar en Dios aún en la tempestad. Dios se pone de fiesta cuando regresamos a su comunión. Que no sea la incredulidad, que no sea ningún pecado, que no sea nuestra inconformidad con la soberanía de Dios por las cosas que nos suceden. Que no sea nuestro orgullo. Volvamos al gozo de Dios, que su gozo sea nuestra fortaleza. Aceptemos que nuestra condición es por nuestra causa, reconozcamos nuestro pecado de alejamiento y nuestra decadencia espiritual y anímica. Tenemos que volvernos nuevamente al Padre, porque ahí es donde está, ¿verdad?, la bendición, ahí es donde están las fuerzas renovadas, ahí es donde esa debilidad en la vida que llega cuando nos alejamos, no va a estar, y estaremos capacitados para enfrentar las adversidades. Refugiándonos con Él, tenemos plenitud de gozo. Que el Señor le bendiga abundantemente y esperemos que esta palabra sea edificación. Estamos regresando a los servicios, a la relación con Dios, pero reconozcamos que hay frialdad, que no hemos atendido su obra, el evangelizar, el adorar, el servirle como Él se lo merece. Así es que es un tiempo donde tenemos que aceptar nuestra condición, confesar a Dios y tenemos que reconciliarnos con Él. Muy bien.
Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundante y ricamente.